El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, con quienes ha celebrado la recuperación del sector turístico. Ha aprovechado para analizar la actualidad política de España y hablar sobre el plan de ahorro energético. Antes lo ha comentado el presidente y también la presidenta del Cabildo. Siempre he defendido la necesidad de que construyamos entre todos cohesión territorial. La cohesión territorial es fundamental, es un motor más del desarrollo económico, no solamente la cohesión social, la cohesión territorial, en definitiva, que todos los lugares de España, todos y cada uno de los territorios de nuestro país tengan garantizada eso que se ha llamado la igualdad de oportunidades. Y eso es lo que hemos tratado a lo largo de estos años tan difíciles, tan complejos de legislatura, garantizar en las Islas Canarias. Recuerdo que precisamente fue en el año 2020 cuando tuve ocasión de poder comparecer aquí, de visitar el Cabildo de la isla de Lanzarote junto con el presidente, con la presidenta, y entonces íbamos con mascarillas. Había un incierto futuro sobre qué es lo que iba a ocurrir con las Islas Canarias y con un sector tan importante en términos de empleo y de desarrollo económico como es el sector turístico. Hoy, afortunadamente, en España estamos viendo cómo en lo que llevamos de año ya hemos recuperado 8 de cada 10 turistas internacionales en nuestro país. El sector turístico vuelve a ser uno de los motores de crecimiento y de creación de empleo tanto en las Islas Canarias como en el conjunto del país. Y eso tiene que ver también con la respuesta que hemos dado entre todos, todas las administraciones, también en colaboración con el sector privado, a la pandemia del COVID. Lo decía antes la presidenta, los ERTEs, también lo decía el presidente Ángel Víctor Torres, las ayudas directas, más de 1.100 millones de euros destinados a los pequeños y medianos negocios del sector turístico y hostelero en las Islas Canarias, para poder amortiguar, resistir y posteriormente abordar toda la tarea de recuperación del sector turístico en las Islas Canarias. Y nosotros nos sentimos orgullosos de poder haber participado junto con el resto de administraciones de esta respuesta colectiva. Lo ha dicho antes el presidente, en 2023 las Islas Canarias, después de la reunión que hubo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, va a lograr recibir en torno a 6.500 millones de euros, más de 6.500 millones de euros. Para que nos hagamos una idea, en los 5 años precedentes de administración del Partido Popular, los recursos que estamos destinando en estos años van a ser un 58% superiores a los 5 años últimos de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, y creo que simplemente con esa cifra, con ese dato, estamos demostrando también el compromiso del Gobierno de España con el desarrollo de las Islas Canarias en elementos centrales, como os he dicho antes, que es, por ejemplo, la sanidad, la educación, la dependencia, todas aquellas políticas que necesitan, lógicamente, del aporte del Estado, porque es el estado del bienestar, es en definitiva la cohesión social y territorial a la cual antes hacía referencia. No quiero dejar de mencionar varios aspectos fundamentales también para las Islas Canarias. En primer lugar, que los cabildos y los ayuntamientos en el año 2022 van a recibir una cifra histórica, estamos hablando de más de 1.000 millones de euros. También los cabildos, los ayuntamientos de las Islas Canarias tienen un papel que jugar, y eso se lo reconoce el Gobierno de España, pero todas estas transferencias no son sinónimo de una mayor deuda o un mayor déficit público. Al contrario, lo que estamos haciendo en términos del conjunto del Estado, Administración General del Estado, comunidades autónomas, Seguridad Social, ayuntamientos, es consolidar una senda de responsabilidad fiscal con una reducción del déficit público y también con una reducción de la deuda pública una vez superada la pandemia, como afortunadamente parece que ya la ciencia nos está diciendo que estamos empezando a dejar atrás. Y quiero también señalar algo que ha comentado el presidente, y es el compromiso del Gobierno de España con la isla de La Palma. En breves semanas se va a cumplir el aniversario desde que tuvo lugar la erupción del volcán. Desde entonces hemos creado comisiones mixtas, hemos creado también una comisión interministerial donde están involucrados la mayor parte de los ministerios del Gobierno de España, porque teníamos claro
que era fundamental el que la solidaridad que el pueblo español mostró durante las primeras semanas y a lo largo de la erupción del volcán también se materializara con recursos económicos por parte de la Administración General del Estado para con la isla de La Palma. Bueno, vamos a continuar evidentemente con ese trabajo y ya les puedo anunciar que en los próximos días, a la espera de poder hablar con el presidente del Cabildo de la isla de La Palma y también con el presidente Ángel Víctor, pues iré a visitar personalmente la isla de La Palma. Sí quisiera, si me permiten, además de hablar lógicamente de las Islas Canarias, pasar por un momento a hablar del plan de ahorro energético y contextualizarlo. Porque en muchas ocasiones da la sensación de que nos olvidamos cuál es el origen del problema. Y el origen del problema es que, por desgracia, Europa está sufriendo una guerra. Está sufriendo una guerra en sus fronteras, en Ucrania, que ha exigido por parte de todos la máxima unidad, la mayor implicación de unidad por parte de todos los Estados miembros. La unidad frente a una agresión ilegal, injusta, injustificada, que está causando dolor, que está causando muertes, que está causando desplazamientos. Recordemos que ya hay más desplazados por este conflicto en Ucrania de lo que sufrió, por ejemplo, Francia en la Segunda Guerra Mundial. Para que nos hagamos una idea de la magnitud y de la dimensión del conflicto bélico que estamos sufriendo a las puertas de Europa. Por tanto, unidad de Europa frente a la agresión y al agresor, en este caso Putin. Unidad también de Europa con el pueblo ucraniano, trasladando ayuda humanitaria, acogiendo refugiados y refugiadas como estamos haciendo todos los países europeos. También España tenemos más de 130.000 refugiados y refugiadas que vienen de ese país, de Ucrania, un país que está siendo invadido, que está siendo agredido injusta e ilegalmente por parte de Putin. Y junto con esas dos unidades, la de la agresión, la de la respuesta a las sanciones económicas a Putin y evidentemente también la de la ayuda humanitaria y la solidaridad con el pueblo ucraniano, una unidad por parte de la Unión Europea en cuanto a la respuesta que tenemos que dar todos los gobiernos para abordar las consecuencias económicas y sociales de la guerra. Lo hicimos a nivel europeo. Quiero recordar que con un trabajo arduo por parte del Gobierno de España y el Gobierno de Portugal logramos ese tope al gas que genera electricidad, que nos blinda ahora, pero nos va a blindar sobre todo en los próximos meses, en los meses más difíciles, que son los meses de otoño, del invierno, y evidentemente eso está teniendo ya una repercusión positiva en nuestra economía. Unidad, por tanto, en ese sentido, unidad también a la que vamos a apelar en las próximas semanas en Bruselas para que podamos reformar definitivamente el mercado eléctrico, algo que me han escuchado decir en muchísimas ocasiones. Tenemos que desacoplar la evolución del precio del gas a la evolución del precio de la electricidad. No tiene sentido. Pudo tenerlo en un pasado, hoy ya no tiene ningún sentido. Eso serviría para proteger a las familias, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y del conjunto de Europa. También serviría para amortiguar la inflación y empezar a doblegar la curva de los precios. Y también unidad, es lo que vamos a pedir en Bruselas, para para fijar un precio máximo al precio de los derechos de emisión. Creo que estas son medidas que tenemos que tomar los europeos, que desde luego España está liderando desde el punto de vista de la propuesta, de las soluciones para nuestras familias y para nuestras empresas, y esa unidad también se ha trasladado, como saben ustedes, a ese objetivo común que tenemos todos los países europeos de ahorrar un 15% de nuestra energía. En el caso de España no es un 15%, gracias también al acuerdo del Gobierno de España, junto con el resto de colegas europeos y la Comisión Europea, es de un 7%. No un 15%, sino un 7%. Ahorrar energía significa varias cosas. La primera es hacer frente al chantaje energético de Putin. Pero en segundo lugar significa también, y lo saben bien las familias y los autónomos y los pequeños y medianos empresarios, ahorrar energía significa también ahorrar dinero, ahorrar factura. Y ahorrar energía también significa hacer frente a la emergencia climática que, por desgracia, estamos viviendo de manera particularmente intensa a lo largo de estos pasados meses de junio, julio y ahora en el mes de agosto. Por tanto, ¿qué pediría al conjunto de administraciones públicas, en particular al partido de la oposición? Yo pediría, en primer lugar, unidad, responsabilidad y solidaridad. Unidad. Unidad en España, porque esa unidad en España es la unidad europea. Responsabilidad, porque tenemos que cumplir con la ley.
y tenemos que cumplir con los acuerdos que hemos logrado a nivel de Bruselas. Y solidaridad, porque con independencia de que España esté mejor preparada por su localización geográfica respecto a otros países que son mucho más dependientes del gas ruso o de las fuentes energéticas rusas, como pueda ser Alemania, Italia y otros países del centro y del este de Europa, España tiene también un compromiso de solidaridad con el resto de países europeos. Lo he dicho en muchas ocasiones, España no es europeísta solamente por necesidad, lo somos fundamentalmente por convicción. Y eso exige ahora mismo de todos, sobre todo y en particular de las administraciones públicas, el que arrimemos el hombro, el que nos sumemos a este esfuerzo colectivo que tenemos que hacer todos los europeos para hacer frente al chantaje energético de Putin. Eso es lo que pediría. Pediría unidad, responsabilidad y solidaridad. Unidad de España, porque esa es la unidad de Europa, responsabilidad para cumplir con lo que se aprueba en el Consejo de Ministros y solidaridad. Tenemos que ser solidarios con aquellos pueblos que hoy son mucho más vulnerables que España al chantaje energético que está ahora mismo infligiendo Putin a Europa como consecuencia de la invasión en Ucrania. Bueno, muchas gracias por sus preguntas. En relación con la primera de las preguntas, el Gobierno de España ha estado en contacto con las comunidades autónomas, con los grupos parlamentarios y también con el sector privado antes de la aprobación de este Real Decreto Ley, antes de su aprobación en el Consejo de Ministros de principio del mes de agosto. Acabamos de celebrar una conferencia sectorial en donde han estado involucrados los responsables tanto de industria como de energía de las distintas comunidades autónomas junto con el Gobierno de España. Y por tanto, yo le pediría al Partido Popular esto: unidad, responsabilidad y solidaridad. Ya entiendo que es predicar en el desierto, si me permiten, porque llevamos 2 años y medio donde efectivamente no hemos visto ni esa unidad, ni esa responsabilidad, ni esa solidaridad en otros temas bien importantes para nuestro país y para Europa, como ha sido, por ejemplo, la pandemia. Con la pandemia y ahora con la guerra, con los efectos que el coste de la vida tiene, la subida del precio de la energía y también del precio de los alimentos, lo que estamos viendo es la oposición de siempre. Una oposición destructiva, una oposición que bloquea, una oposición negacionista. Una oposición que no piensa en que necesitamos esa unidad, porque con esa unidad estaremos también forjando y reforzando la unidad europea. Por tanto, creo que, como he dicho antes, las leyes se cumplen, eso es lo que tienen que hacer todas las administraciones públicas. Esta es una decisión coherente y en consonancia con el acuerdo que hemos logrado entre todos en Bruselas, los países miembros de la Unión Europea, y por tanto lo que pido una vez más es eso, es unidad, es responsabilidad y es solidaridad. Sé que es predicar en el desierto porque sufrimos una oposición negacionista en todos los ámbitos, desde la pandemia y ahora con la guerra, pero desde luego España va a cumplir y se va a sumar a ese esfuerzo colectivo que nos está pidiendo Europa. Y España, lo he dicho en muchas ocasiones, no es europeísta por necesidad, sino por convicción. Y en relación con la segunda de las preguntas, decirle que el Gobierno de España en 2018 ya planteó la bonificación en un 75% del transporte aéreo marítimo para personas y mercancías en las Islas Canarias. Ahora, como medida que hemos sumado a ese 30% inicial, hemos subido a un 50% la bonificación. Y quiero además recordar que hoy, para el conjunto del país, se abre lo que es el registro para todos aquellos ciudadanos que quieran utilizar el transporte de Renfe, entre otros, por ejemplo, con la bonificación del 100%. Pero en todo caso, lo que le he dicho es que nosotros hemos subido de un 30% al 50% en las Islas Canarias y, además de ello, estamos bonificando en un 75% el transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías. La visita a la isla de La Palma será durante mis vacaciones, será en los próximos días, no sé si a principios de la próxima semana. Estoy ahora mismo pendiente de cerrar la agenda con el presidente y también con el presidente del Cabildo, pero bueno, puedo confirmar que estaré en la isla de La Palma durante estos días que permanezco en las Islas Canarias. Y en segundo lugar, creo que representa una gran oportunidad. Este gobierno, en una de sus primeras decisiones de la legislatura, fue calificar y aprobar una declaración de emergencia climática. Y por tanto somos muy conscientes de que la transición energética es un deber, pero también es una gran oportunidad para islas como las Islas Canarias. Estamos apostando por eso que se llama Islas Canarias 100% renovables.
En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es en definitiva los fondos europeos, para que me entiendan los ciudadanos que estén viendo esta comparecencia, estamos destinando 700 millones de euros para convertir a Canarias y a Baleares en islas descarbonizadas, 100% renovables. 500 millones de euros están o van a ser gestionados directamente por los gobiernos autonómicos y 200 millones de euros van a ser gestionados directamente por la Vicepresidencia Tercera de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Con lo cual, lo que me parece fundamental no son solamente los recursos económicos, sino también la visión compartida y de colaboración, cooperación que estamos desplegando tanto el Gobierno de las Islas Canarias como también los cabildos y el Gobierno de España. Yo creo que esta es una extraordinaria noticia, tanto para las empresas, la industria, como también los ciudadanos de las Islas Canarias y, por supuesto, también para el conjunto del país. Muchísimas gracias. Y en ese sentido decir que hemos tenido una reunión inicial en la que hemos analizado las relaciones Canarias-Estado. Yo quiero empezar mi intervención agradeciendo al Gobierno de España su compromiso con Canarias, porque se ha podido celebrar a finales de julio y después de 12 años una comisión bilateral de relaciones Canarias-Estado. La anterior fue siendo presidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero y Paulino Rivero en su primera legislatura, y la siguiente ha sido recientemente con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España y quien les habla como presidente canario. 12 años son demasiados, pero también pone sobre la mesa quienes se comprometen para poner en papel y acuerdo las medidas que tienen que ver con el aumento del autogobierno y quienes en otras etapas lo que dejaron fue un conjunto vacío. Y en esa comisión bilateral cerramos, por ejemplo, transferencias como competencia, tutela financiera y costas, una fundamental para Canarias que vamos a empezar a ejercer de manera definitiva el 1 de enero de 2023, pero que ya lo hemos firmado con el Gobierno de España y que tenemos estos meses del año 22 para la transición de los recursos humanos, económicos y otros para algo fundamental como es preservar y también desarrollar el litoral de Canarias. También he agradecido a Pedro Sánchez el compromiso del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque nos va a garantizar tener para Canarias en el presupuesto del 23 un aumento de un 11% del presupuesto del año 2022, lo que permitirá consolidar la apuesta por el estado del bienestar, la educación y la sanidad pública y los derechos sociales, y creo que es la mejor noticia que podemos trasladar a los canarios y canarias, es que vamos a tener presupuesto del 23 y que hay un compromiso del Gobierno de España que aporta nada más y nada menos que el 75% de los ingresos vienen de la Administración General del Estado. El resto son fondos europeos y el bloque canario de financiación, el REF. Pero el 75% de los fondos vienen a través de transferencias del Gobierno central. Y este es el gobierno que más ha respetado el REF. No lo digo yo, lo ha dicho recientemente economistas de gran prestigio que han sido cargos electos de gobiernos en donde no estaba el Partido Socialista en Canarias, lo cual creo que también da mayor certidumbre a sus afirmaciones. También decir que conflictos que hemos heredado, como el convenio de carreteras, 238 millones vendrán para el año 23 del Gobierno de España para aquello que Canarias decida, y junto a ello 404 millones que se van a incluir en el convenio de carreteras, con algunos problemas últimos no generados por nosotros, sino por quienes firmaron el convenio actual, y que también el Gobierno de España ha sido sensible para buscar una salida, como lo ha sido también con los fondos europeos, lo ha sido también con la descarbonización, apostando por Canarias, y lo ha hecho también con todo aquello que signifique proteger lo que es nuestro fuero, nuestra singularidad isleña y nuestras características. Así que agradecer el compromiso del Gobierno central y terminar que ese compromiso se materializa como en ningún otro caso, lo he dicho en el Parlamento de Canarias, y lo quiero decir en presencia del presidente del Gobierno de España, con La Palma. Hemos sufrido en Canarias riadas, hemos tenido el Delta en el año 2005, aquellas actuaciones por parte de gobiernos determinados quedaron plasmados también para la historia en los compromisos económicos determinados, fenómenos naturales como el volcán que se llevaron casas, terrenos agrícolas y también esperanzas y sueños de muchos canarios y canarias. Ningún gobierno de España ha estado como el actual, no a la altura, sino muy por encima de ello, apostando y aportando fondos para la tragedia de la isla de La Palma. No hay antecedente que se pueda comparar, y eso es tan claro como también debe ser reconocido.